Amén. Bendiciones, amados hermanos. Nos encontramos hoy en Capilla del Rey para nuestra reunión de oración y estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos. Hoy seguimos con la mayoría de nuestra gente en sentido virtual. A pesar de que ya en día domingo estamos haciendo una reunión en nuestro estacionamiento, sin embargo, todavía los miércoles ya estamos en nuestro estudio de la palabra. Yo quiero decirle antes de comenzar, antes de seguir, debo decir, usted nos envíe sus peticiones de oración. Envíenos sus peticiones de oración. Vamos a estar orando por esa petición suya. Aquí mismo puede entrar en este mismo post de Capilla del Rey Orlando, nos escribe y vamos a estar orando de común acuerdo por esas peticiones suyas. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan en este día. Un saludo a aquellos que están con nosotros por primera vez. Bienvenidos. Nos es grato tenerle con nosotros. Estamos resolviendo alguna situación aquí técnica y vamos a entrar ya de lleno. Amén. Yes. Le repito, envíanos su petición de oración y vamos a estar haciéndolo saber al resto de nuestra audiencia, su petición, para juntos orar por esa petición suya. Hoy yo quiero tener una breve meditación sobre la primera carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y digo breve porque vamos a hacer una síntesis de esta epístola pastoral. No vamos a estudiar el pasaje verso por verso. Va a ser algo sintetizado, una síntesis. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ya casi tenemos esto resuelto aquí. Primera de Timoteo, capítulo 1. Esta epístola es la primera de lo que se conoce como las epístolas pastorales. Se le denomina así porque van dirigidas en un carácter muy pastoral a personas definidas. En este caso, primera y segunda de Timoteo van obviamente dirigidas hacia Timoteo. La carta a Tito, igual manera, de carácter pastoral, y la carta a Filemón. Me llama la atención de manera singular la forma tan paternal del apóstol Pablo dirigiéndose a su hijo espiritual Timoteo, que era también apóstol. Hizo trabajo pastoral, pero la Biblia habla de él como apóstol. Y el carácter que tiene esta primera epístola a Timoteo es de instruir a su hijo y de hablarle a él personalmente y hablarle acerca de su trabajo, para que, como dice uno de los versos de esta carta, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, iglesia del Dios viviente. Ese sería el tema central de la epístola primera a Timoteo, para que sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Yo quiero ir a capítulo 1 y verso 1. Y dice allí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice el verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Diferente a qué? Diferente a la sana doctrina, diferente a la doctrina que es según Dios, a la doctrina eficaz, a la doctrina que es desde los siglos y por los siglos, a la doctrina que no cambia de acuerdo a las modas. Que mandes a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ellos estaban acostumbrados a tener en su haber devocional una serie de fábulas. Una fábula para muchos de nosotros es un tipo de cuento donde los personajes son animales con características humanas. Sin embargo, fábula aquí en este capítulo 1 de 1 Timoteo se refiere a una leyenda, a un cuento que tomó carácter doctrinal y gente estaba fundamentando su fe en cuentos, en leyendas. ¿Es eso posible? Sí. Estaban fundamentando su fe en leyendas, en fábulas. Y eso acarrea disputas, y esas disputas no edifican. La edificación de Dios es por fe. Y dice el verso 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, la fe se puede fingir. Resístase a fingir fe. La fe no se puede fingir. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, sí es posible apartarse de la verdadera fe a vana palabrería. Yo quiero llamar su atención que ahí la palabra fe tiene la connotación de fundamento. Es decir, ella equivale a doctrina. Se apartaron de la buena doctrina y se apartaron hacia vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y cuanto se oponga a la sana doctrina. Ese es uno de los temas de esta carta, la sana doctrina. Es decir, la doctrina que no ha sido adulterada con fábulas, con leyendas, con cuentos, con genealogías interminables, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y yo quiero que en este verso dejemos claro
que quien pone en el ministerio es el Señor. Por eso dice en la carta a los Efesios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, pastores. Quien pone en el ministerio, utilizando el mismo término que usó el apóstol aquí, poniéndome en el ministerio, quien pone en el ministerio es el Señor mismo. Y esa determinación no se la encomienda a nadie. Él mismo constituye a unos maestros, apóstoles, profetas. Nadie más tiene esa capacidad. Nadie más tiene la prerrogativa de poner en el ministerio a alguien. No hay un nombramiento organizacional, institucional capaz de ponerme en el ministerio. Solo el Señor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Es decir, lo hice cuando estaba en incredulidad, en mi vida pasada, en ignorancia. Fui blasfemo, perseguidor, injuriador. Fue mi vida pasada, pero Dios me tuvo por fiel, me rescató y me puso en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y yo quiero decir, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Gracias, favor inmerecido. Somos salvos por la gracia. Pero lo que tenemos, todo lo que tenemos, también es por la gracia. Y el ministerio también es por la gracia. Por eso el concepto gracia aparece en los escritos de Pablo de forma muy marcada cada vez que habla de su ministerio apostólico. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, por ejemplo. Es decir, la gracia nos trae, por la gracia estamos en pie en el Señor, por la gracia somos perdonados, por la gracia somos salvos y por la gracia hacemos todo lo que hagamos para el Señor. Es también por la gracia, porque no hay forma, si no hay forma de que seamos merecedores de la salvación, tampoco lo hay de que seamos merecedores de entrar al ministerio cristiano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. De nuevo, aquí la fe tiene, y la fe y buena conciencia tiene la connotación de lo que enseñas, lo que predicas, la doctrina, la sana doctrina. Mantén esa buena conciencia delante de Dios, de no haber entrado a predicar palabras vanas, sino palabras de Dios, a palabras que se han desviado de la doctrina de Cristo Jesús nuestro Salvador. Mantén la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ahora aquí el apóstol Pablo entra en un dato interesante. Dice que algunos en cuanto a esa fe naufragaron. ¿Qué significa aquí naufragar? Exactamente lo que significa naufragar.
se alejaron, se distanciaron, se perdieron su rumbo. Dice que perdieron su rumbo a esa fe y a esa buena conciencia, es decir, a esa doctrina. Naufragaron en cuanto a la fe. Y ahora menciona dos nombres en el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál era su blasfemia? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que los entregó a Satanás? Se los excluyó de la comunión de la iglesia. ¿En qué consistía su blasfemia? Pues miren, la segunda epístola a Timoteo también, capítulo 2, el apóstol especifica. En segunda de Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí añade una tercera persona, Fileto. Himeneo, Alejandro y Fileto. ¿En qué consistía su blasfemia, de la que habla el verso 20 del capítulo 1? Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La fe de algunos puede ser trastornada por gente que ha naufragado de la verdad, como fueron Himeneo, Alejandro y Fileto. Blasfemaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Porque ellos enseñaban que la resurrección de la que habla la Biblia ocurre cuando alguien viene al Señor. Alguien viene al Señor, nace de nuevo, y ahí ocurre la resurrección de la cual habla la Biblia. Es decir, que era una resurrección espiritual. Sin embargo, la resurrección de la que habla la Biblia es espiritual y corporal. Si se niega eso, es decir, si se niega la resurrección, y ahora quiero usar palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si se niega que no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué es vana? Porque nuestra fe estaría en alguien que está muerto. Y por lo tanto, estaríamos nosotros todavía en nuestros antiguos pecados. Es decir, no seríamos salvos. Si Cristo no resucitó, no seríamos salvos. Yo quiero decirle a los hermanos aquí presentes que puede hacer preguntas, puede haber participación, aunque estamos en Facebook Live, puede haber participación. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1 verso 20, cuando dice que aprendan a no blasfemar, se refería a esa blasfemia. Estaban enseñando que ya la resurrección de los muertos se había efectuado. Y no es cierto. La resurrección corporal de entre los muertos todavía no ha ocurrido, excepto en Cristo. Solo en Cristo. Ahí terminamos el capítulo 1. Yo quiero ir al capítulo 4. ¿Hay alguna pregunta? Yo quiero ir al capítulo 4 de 1 Timoteo. Pero, aquí hay un pero. El Espíritu dice claramente, repito, estoy ahora en el capítulo 4, verso 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice el Espíritu? Que en los postreros tiempos algunos
algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a quién? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primero, ¿qué son los postreros tiempos? Ya hemos explicado eso. Hemos hablado acerca de los postreros tiempos. Los postreros tiempos comenzaron con la resurrección de Cristo. Allí comenzaron los postreros tiempos. Y se extiende hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo podemos aseverar eso con tal seguridad? Porque 47 días después, 47 días después de Cristo haber resucitado, el apóstol Pedro el día de Pentecostés se puso de pie y dijo delante de una multitud: esto que vosotros veis y oís, se refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo, es lo que profetizó el profeta Joel cuando dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, allí comenzó el cumplimiento de aquella profecía del profeta Joel, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y a lo que quiero llamar su atención es que dijo el apóstol Pedro: eso que profetizó Joel era para que comenzara en los postreros tiempos. Es decir, aquel día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, ya eran los postreros tiempos. Si a usted le han dicho que estamos en los postreros tiempos, es cierto. Pero hace siglos que estamos en los postreros tiempos. Llevamos 21 siglos en los postreros tiempos. O sea, postreros tiempos no son unos pocos de días. Entonces, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? La palabra apostasía fue utilizada tomándola de una figura de la vida diaria. Se refería a una revuelta. Se usaba más en el ámbito de lo político. Cuando ocurría una revuelta entre el pueblo que tenía que ver con el orden de un pueblo, eso se conocía como apostasía, era una revuelta. En el Evangelio, los escritores bíblicos la utilizaron para describir cómo es la apostasía en términos de la doctrina cristiana. Es una revuelta, un levantamiento en rebeldía que se levanta, valga la redundancia, para engañar a algunos. Por eso dice ahí que algunos apostatarán de la fe. Eso es un levantamiento, pero ahora en términos de doctrina. Y dice que ese levantamiento ocurrirá escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo, no es que la doctrina sea acerca de los demonios, es que esas doctrinas tienen respaldo de demonios. Es una incitación respaldada por demonios y espíritus engañadores. Y da un ejemplo de apostasía. Dice el verso 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Por ejemplo, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de los creyentes y de los que habían conocido la verdad. Tendrán la conciencia cauterizada. Entonces, ¿qué es cauterización? ¿Perdón? La cauterización es un procedimiento médico que consiste en ¿qué? En quemar. Se quema un tejido para ayudar a que ese tejido sane, para corregir una dolencia, una condición física. Tan real hoy como por ejemplo la operación de con rayos láser
es una cauterización. Cuando se utiliza un rayo láser, se está cauterizando un tejido, ya sea ocular o algún otro tejido en el organismo humano. Se está quemando con láser. Dice el apóstol Pablo que estos algunos tendrían su conciencia así cauterizada, porque cuando se cauteriza un tejido pierde sensibilidad. De lo que está diciendo aquí Pablo, que han perdido la sensibilidad a Dios y por eso pueden enseñar doctrina que arrastra a algunos, a muchos. Doctrinas que tienen origen, incitadas y tienen respaldo por espíritus engañadores. Tienen su conciencia cauterizada, ellos mismos. De tal manera que prohibirán el matrimonio, algo que fue dado por Dios. Prohibirán el matrimonio. Prohibirán que los creyentes disfruten de alimentos que Dios creó para que sus hijos participen de ellos con acción de gracias. Dice el verso 4, perdón. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Está hablando de los alimentos, ¿no? De los comestibles. Dice ahí que todo lo que Dios creó es bueno. Entiéndase, lo que Dios creó para comer. Ahí no dice que literalmente todo, porque no todo es bueno para comer. No hay forma de que todo sea bueno para comer. Todo lo que Dios creó para comer. Por eso, no hay razón para que ellos doctrinalmente impidan que gente participe de ellos. Dios los creó, es bueno. Verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y aquí usa una frase algo fuerte. Otra vez, que es fábula, un cuento. Otra vez. ¿Y habrá gente creyendo doctrinalmente en cuentos? Sí. Que desechan la palabra de Dios para creer en fábulas, sí. Y esas fábulas y ese cuento llega a tener para estas personas más autoridad que la palabra. Que la palabra de Dios. Y dice que esas fábulas son profanas y de viejas. ¿Por qué de viejas? Lo que está queriendo decir es que pasan verbalmente de una generación a la otra. Es una fábula que se cuenta y se pasa. Y hay generaciones y generaciones y generaciones creyendo la misma fábula. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Partiendo de este verso, algunos han dicho que la Biblia nos advierte de no tener ejercicio corporal. ¿Qué dice ahí? Que el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Tendríamos que definir primero de qué no está hablando. Mire, la Biblia utiliza las figuras retóricas. Por ejemplo, usa una alegoría, la alegoría del matrimonio, para describir la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Sí? Y yo pregunto, si hubiera algo pecaminoso entre la relación entre marido y mujer,
lo hubiera utilizado el apóstol Pablo para describir la relación entre Cristo y la iglesia? No. No es una relación pecaminosa la de marido y mujer. Por eso el apóstol la utilizó libremente para ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, si hubiera algo pecaminoso en la práctica de un ejercicio corporal, Pablo entonces no hubiera dicho, en el estadio todos corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Si hubiera habido algo pecaminoso en la práctica de un deporte en sí mismo, Pablo no hubiera usado esa alegoría. Este verso 8 de 1 Timoteo no está hablando de la práctica de un deporte o de una rutina de ejercicios. Está hablando de algo completamente distinto. Ejercicio corporal aquí se refiere a una práctica cúltica, es decir, un culto donde el ejercicio corporal jugaba un papel preponderante, como por ejemplo el ascetismo. El ascetismo era una práctica, era un culto donde todo dependía de el ejercicio corporal. Se recitaba corporalmente obviamente el cuerpo para cultivar un misticismo, no un espiritualismo, no una espiritualidad, sino un misticismo. Por eso lo llama ejercicio corporal. De ninguna manera una práctica de un deporte o una rutina de ejercicio tiene que ver con pecado. Aquí está hablando de eso, de ese tipo de ejercicio corporal. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Oiga, dice ese verso 10, que Él es el Salvador ¿de cuántos hombres? De todos los hombres, mayormente de los que creen. El Salvador de todos. ¿Todos son salvos? No, los que creen. Los que han creído son salvos. Pero Él es el Salvador de todos los hombres. Dios nunca ha hecho una elección de hombres para que algunos sean salvos y otros se pierdan. Es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús y que sea salvo. Por eso no hay que orar. O sea, yo no tengo que orar para por si acaso Dios quiere que alguien sea salvo, para yo predicarle. Dios quiere que sea salvo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esto manda y enseña, dice el verso 11. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Necesitas leer, necesitas conocer la palabra de Dios. Vas a exhortar, necesitas conocer la palabra de Dios. Vas a enseñar, necesitas conocer la palabra de Dios. Para enseñar conforme a la palabra de Dios, no otra cosa. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. El don se podría descuidar. Se puede descuidar. El apóstol Pablo dice, no descuides, cuídalo. Cuida de ti y de la doctrina. Por lo tanto, cuida del don que hay en ti. Te fue dado no por la imposición de las manos del presbiterio, te fue dado por el Señor,
pero la imposición de las manos del presbiterio tuvo que ver con la ordenación. La imposición de manos de la que habla aquí era la imposición para ordenación. Y usted verá en la Biblia que cuando se ordena a alguien al ministerio había imposición de manos. Por eso él le dice al apóstol Pablo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza a nadie. Es decir, no ordenes a nadie con ligereza al ministerio. Eso no puede ser con ligereza, esa imposición de manos. Ahí no está hablando de orar por un hermano, está hablando de ordenarlo al ministerio. Él fue ordenado por la imposición de las manos del presbiterio. Siempre cuando iglesia reconoce en nosotros un don, somos ordenados, pero tiene que haber reconocimiento de la iglesia. Es decir, reconocer que la gracia de Dios está sobre esa persona para ocupar un ministerio, el desempeño de un ministerio, y eso no puede ser con ligereza. Ahora, cuando sabemos que Dios depositó ese don, sí, imponemos manos, le ordenamos con toda seguridad, pero siempre amonestándole, no descuides el don, no lo descuides, cuídalo. Por eso el verso 16, el último de este capítulo 4, termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ve que hemos estado hablando de doctrina? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí entra ahora un concepto de cuidado, solo que no es alguien que viene a cuidarme, sino un cuidado que yo tengo de mí mismo. Es decir, yo sé que tengo que cuidarme a mí mismo, específicamente en el Señor, cuidar de mí y de la doctrina. Yo necesito estar apercibido en la presencia de Dios. Yo necesito estar constantemente recibiendo de parte de Dios. Yo necesito vivir en la presencia de Dios, buscando, cuidándome. Porque otros no van a venir a cuidarme, yo me cuido a mí mismo. Claro, hay momentos también en que, como dice en el libro de Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros, sí. Sí, pero eso es además de yo haberme cuidado a mí mismo. Yo necesito cuidarme a mí mismo. Yo tengo que practicar disciplinas de devoción, disciplinas de crecimiento en el Señor, disciplinas de renovación en el Señor. Yo tengo que cuidarme orando, yo tengo que orar. Tengo que cuidarme meditando en su palabra. Tengo que cuidarme conociendo las Escrituras. Tengo que cuidarme leyendo las Escrituras. Tener cuidado de mí y de la doctrina. Ahora yo quiero pasar capítulo 5 y verso 17. 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De qué anciano está hablando? Está hablando del anciano en el sentido pastoral. Ancianos, episcopos, obispos. Dice que el anciano que gobierna bien se ha tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque no trabajan en nada más. ¿Y de qué tipo de honra está hablando? Está hablando de la misma honra
a la que se refería el Señor cuando decía honra a padre y madre. Sí, de mirar por sus necesidades económicas. Es específicamente de eso que está hablando. Por eso termina el verso 18 diciendo, el obrero es digno de su salario. Está hablando de salario. Y cuando dice que está hablando de salario, está citando un verso del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que decía que al buey que trillaba no se le podía poner bozal. ¿Sabe qué es un bozal? Esto que le ponen a los caballos, esta rienda que le ponen. ¿Por qué no le podía poner bozal? ¿Y que era un trillo? Era una máquina con un eje central del cual salían varias varas de madera y debajo del extremo opuesto de cada vara había un buey. Y estaban girando alrededor de ese poste central y remolcando unas tablas llenas de unas piezas de metal. Eso era un trillo. En el piso, perdón, en el piso habían espigas de trigo. Y con esas tablas llenas de dientes de metal se rompía la vaina del trigo para que quedara fuera el fruto. La idea de no ponerle bozal a ese buey que estaba haciendo ese trabajo era que pudiera comer del trigo que él mismo estaba produciendo. El principio que está envuelto allí es ese, de que ese buey, mientras trabajaba, pudiera comer del fruto de su propio trabajo. Ahora utiliza esa expresión de la ley de Moisés para referirse a los ancianos que gobiernan, es decir, que coman del fruto de su trabajo. Porque el Señor Jesús mandó que el que predica el Evangelio viva el Evangelio. ¿Quedó claro eso? De eso que está hablando versos 17 y 18. Verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, contra el mismo anciano que está en el 17 gobernando bien, dice, contra ese anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, que no escuches una acusación, a menos que venga de boca de 2 o 3 acusadores, no, testigos. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y aquí quiero hacer referencia a la ordenación de la que hablamos hace un momento. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, porque si ordenas a alguien que se apartó en pecado, hasta cierto punto estarías participando en pecados ajenos porque lo ordenaste al ministerio imponiéndole las manos tuyas con ligereza. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Que un apóstol del Señor se enfermaba y con frecuencia. Dice que tenía frecuentes enfermedades, entiéndase, del estómago. Un siervo de Dios. Es decir, que un siervo de Dios también se enferma. No hay tal cosa como que estamos caminando por encima de la experiencia de los demás. Los demás se enferman. Un siervo de Dios también. También. No somos librados. No somos librados de enfermedad ni de dificultades.
de lo que somos librados, es que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, aun con la enfermedad, seguimos. Aun cuando estamos enfermos, seguimos. Y no renegamos cuando pasamos por momentos de enfermedad o por épocas de enfermedad, algunas de ellas prolongadas. Pues yo he visto a gente quejarse por una pequeña dolencia, una pequeñita dolencia, y enojarse por esa pequeñita dolencia. Y yo he visto a gente sirviendo al Señor con fuerza, con dedicación, cuya espina dorsal estaba pulverizada por el cáncer. Yo he visto a un hombre de Dios ministrando, predicando como evangelista, arriba y por todos los lugares, y ya prácticamente su espina dorsal estaba pulverizada. Yo he visto a una mujer de Dios predicando con un brazo gigantesco, porque tenía un cáncer localizado en uno de sus antebrazos, y ese brazo pesaba mucho. Esta mujer estuvo durante años predicando, la evangelista Ninfa Méndez, predicando por campos y pueblos, en y fuera de Puerto Rico, ministrando durante años y años y años. Nunca fue sanada. Nunca fue sanada. Partió con el Señor con esa condición como estaba. Pero así sirvió el Señor. Y yo vi a enfermos siendo sanados por su ministración. Es interesante que Pablo fue usado en sanidad y él mismo estaba enfermo. Interesante eso. Interesante que Pablo fue usado para traer la doctrina. Dios lo usó para traer la doctrina acerca del matrimonio. Y él no era casado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Gracia. La gracia de Dios ha sido derramada. De tal manera que podemos anunciar sanidad. Podemos anunciar sanidad aunque uno mismo esté cargando con una condición. Pues eso no niega que Cristo sana. Lo que eso dice, a mí no me ha sanado, pues yo sé que Cristo sana. Yo enseño que Cristo sana, porque Cristo sana. Él llevó nuestras dolencias en la cruz. Esta enfermedad que muestro en mi cuerpo no niega su sanidad. No dice que Cristo no sana. Cristo sana, aunque yo pase por tiempos de enfermedad. Amen. Quiero terminar ya me quedan algunos versos nada más. El capítulo 6, verso 3, vuelve a retomar el tema de la sana doctrina. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice en el 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, si no toma la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido y nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La piedad nunca puede ser fuente de ganancia. Nunca. Nunca. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es ganancia. Ahí hay ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire, Dios me garantiza que tendré sustento y abrigo. ¿Quiere decir eso que yo no debo anhelar a más? No. Puedo anhelar. Pero yo le garantizo que Dios le dará sustento y abrigo. Quizás no le dará algún sueño que tiene, alguna posesión, algún deseo que tiene de alguna posesión. Sustento y abrigo tendrá de parte de Dios. Mire el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ve que es posible extraviarse de la fe? De la fe es posible extraviarse. Y aquí habla de personas que se han extraviado de la fe, codiciando, dando rienda suelta a una codicia hacia las riquezas. ¿Son malas las riquezas? Las riquezas son impersonales, no son ni malas ni buenas. El dinero no es malo ni bueno, es impersonal. Ahora, el amor al dinero, el amor al dinero. Por eso ese verso dice, los que quieren enriquecerse, se refiere a los que aman el dinero. No se refiere a aquel que tiene riquezas y las usa sabiamente y le da el uso correcto a la riqueza. Se refiere a aquel para quien la riqueza llega a ser la meta. Y rico no es el que lo tiene todo, sino aquel a quien no le falta nada. Jesús dijo que la abundancia del hombre no consiste en los bienes que posee. Es posible tener muchos bienes y no tener una vida abundante. Es posible tener pocos bienes y tener una vida abundante. Pero el problema no está en los bienes. No está en los bienes. El problema está en el corazón. ¿Qué parte de mí está poseída por los bienes? ¿Cuánto me posee a mí los bienes? Los bienes no son para que me posean a mí, para que yo los posea a ellos. Si yo los poseo a ellos y los administro de forma agradable a Dios, no serán de tropiezo. Al contrario, serán de utilidad. Termino. Mas tú, hombre de Dios, tú hombre de Dios, ahora nos está hablando a todos nosotros, hombre de Dios, huye de estas cosas, no pelees con ellas, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí quiero terminar la primera carta a Timoteo, que es una carta para todos nosotros. Se le considera carta pastoral no porque fue dirigida exclusivamente a Timoteo, sino porque tenía carácter pastoral hacia una persona. De esas palabras, yo me apropio de ellas. Porque es palabra eterna, es palabra de Dios. De esa palabra yo me apropio. Es decir, nosotros somos los Timoteos. En este momento somos nosotros los Timoteos. Gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz y alumbra nuestro camino. Gracias, Señor. Yo quiero terminar aquí esta reflexión resumida de la primera carta a Timoteo. Quiero terminar aquí. Quisiera saber, ¿tenemos alguna petición de oración por la que orar?
Vamos a orar por Yeleni y por su graduación mañana. Yeleni Rosario, nuestra niña, se gradúa mañana. Vamos a orar por ella. Sí, qué bueno, qué bueno. Yeleni es una niña del Señor. Oramos también por la familia Santos. Oramos por hermano Víctor Cassidy y su hijo. Su hijo acaba de mudarse a Nueva York. Y oramos por una petición de nuestra hermana Berta Quispe, una tía de Berta. Ese es un testimonio, que ella está mejorada de la contestación de oración. Ella fue mejorada de la oración que hicimos la semana pasada. Oh, una tía de Berta Quispe que se recuperó. Nosotros oramos por ella la semana pasada, sí. Y qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie, hermano. Señor amado Jesús, bendito tu nombre. Padre bueno, en esta hora, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Dios mío, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Y ahora, Señor, elevamos a ti palabra de intercesión por nuestra querida niña Yeleni Rosario. Oramos por ella, Señor amado, bendícela. Señor amado, Padre bueno, tú estás en su vida. Señor, que sus pasos sean alargados y que seas tú con ella, Señor, dándole sabiduría, Padre eterno, cuidando sus pasos, Señor. Y tú abrirás, Señor, puestas delante de ella, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Gracias por la vida de Yeleni, Señor. Guárdale, Dios. Oramos por la familia Santos. Tú conoces su necesidad. Tú sabes cuál es el clamor de los miembros de esta familia, Señor. Tú sabes por qué están clamando ellos. Dios mío, te pido que seas propicio a esta familia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, y que tú contestes su petición más abundantemente de lo que ellas han pedido o entendido. Así mismo oramos por nuestro hermano Víctor Cassidy, Señor amado, Padre bueno, su hijo acaba de mudarse, está a la distancia. Señor, oramos por Víctor y por su hijo. Señor amado, Padre bueno, allá donde su niño se encuentra, Padre, toca su corazón, Señor. Dios eterno, tócale, visítale, Señor, visítale, Padre bueno, cuida de él, Señor, lo presentamos delante de ti, cuida a esta criatura, Padre eterno, cuídale, Señor, y devuélvelo, Señor amado, en paz. Glorifícate, Padre eterno, glorifícate en la vida de este joven, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Terminamos aquí, hermano. Dios les bendiga.